Prepárate porque Dios tiene una buena palabra en este momento. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están ya con sus oídos preparados para escuchar lo que el Señor hoy nos va a hablar? Porque recuerden que hay un dedo para allá apuntando, pero hay 3 para acá, ¿verdad? Así es de que no solamente va para allá va 1, pero para acá hay 3. Así es que el Señor nos habla mucho más a los que estamos hablando su palabra que a los que están escuchando. Y es más la responsabilidad. Amén. ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Y quiero que vayas a San Juan, al Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 17. San Juan 17. ¿Lo tienes? Aleluya. Vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo 1. Aquí el Señor, vamos a leer todo el capítulo completo y después de orar vamos a pedir al Señor que Él nos revele todo lo que aquí está Él mostrando en esta escritura. Amén. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy al Padre, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre Santo, en esta tarde, mi Dios, quiero darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y quiero que tú reveles a tus hijos, Dios, todo lo que tú estás hablando aquí en esta escritura, Señor, que lo pongas en nuestro corazón y que no solamente lo leamos y lo escuchemos, Santo Padre, sino que nos lleve, Señor, a hacer tu palabra y a honrarte verdaderamente, Señor, como hijos tuyos. Muéstranos, Señor, muéstranos tu camino, muéstranos tu gloria y enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad en este día, Padre Santo. Te honramos y te glorificamos, Dios. Bendice esta lengua, Señor. Bendice esta boca que va a hablar, Padre Santo, que no sean palabras mías, Señor, sino palabras tuyas. Revélanos, oh Dios, qué es lo que tú, oh Señor, quieres mostrarnos en esta escritura, Padre Santo. Y gracias por el privilegio de poder llevar este mensaje, esta palabra, Señor, a mis hermanos, a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano. La palabra de Dios hoy en día le he llamado y le he puesto llamados a ser uno, ¿verdad? El versículo 1, estamos viendo aquí que el Padre estaba diciendo, estaba orando con Dios Padre y le estaba diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo cuando le decía que la hora había llegado? La hora de su muerte, por supuesto. Él tenía que ser entregado por ti y por mí. Y no es fácil. Haz de cuenta que el Señor estaba haciendo un testamento. Así como si yo estuviera ya partiendo hoy en este momento y me estuviera ya yendo y yo dijera o escribiera y dijera, les voy a pedir que hagan esto antes que yo me vaya. Ya no voy a estar con ustedes para estarlos dirigiendo, pero les voy a enseñar y les voy a dar estas enseñanzas que yo quiero que ustedes las sigan, que ustedes las hagan. ¿Para qué? Pues para que muestren que verdaderamente son mis hijos y que han salido de mí, que yo les he enseñado. Es lo que dice el Señor, a eso se refería. Dice la palabra de Dios, glorifica a tu Hijo. Aquí mismo dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es glorificar en verdad? ¿Qué entiendes tú por glorificar? La palabra glorificar significa adorar, alabar, engrandecer, exaltar, honrar, magnificar. Y el cristiano tiene que hacer todas estas cosas en todo este trayecto que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Dios nos ha traído aquí a esta tierra para que en todo este trayecto de nuestra vida, yo no sé qué tantos años Dios me va a permitir seguir todavía aquí o cuántos años vas a seguir viviendo tú aquí, pero en ese trayecto de tu vida Dios te ha traído aquí a este lugar. ¿Para qué? Para adorarle, para alabarle, para engrandecerle, para exaltarle, para honrarle y para magnificarle. Esto es lo que el Señor nos está mostrando y lo que está pidiendo de nosotros en esa oración, aquella oración tan hermosa que estaba diciéndole al Padre en un momento verdaderamente difícil, porque Él sabía que la hora había llegado y esa hora era para que tú y yo fuéramos limpiados con esa sangre, con esa obra que el Señor había hecho en la cruz. Una de las cosas que el cristiano tiene que hacer en su vida cada día es glorificar a Dios. Como hijos de Dios que somos, tenemos que glorificarle, porque Él es nuestro Padre,
Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Al menos es mío, no sé si sea tuyo, pero como hijo de Dios supongo que debe de serlo. Y quiero que veamos aquí mismo en San Juan, atrasito en el capítulo 8, el versículo 54. Aquí mismo en San Juan. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes, hermano? Respondió Jesús y dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Qué importante es en tu vida y en mi vida que si decimos que verdaderamente conocemos a Dios, seamos como Él es. Y si todavía nos falta mucho para ser como Dios es, o al menos como Jesucristo nos quiso enseñar y mostrar como fuéramos, tenemos que buscarle más cada día. ¿Verdad? Esta es la única manera. Todos nuestros hechos, nuestras acciones deben ser hechos para glorificar a Dios. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Muchos cristianos de hoy en día con sus hechos no le están glorificando a Dios, sino que lo están negando. Y aquí hay una escritura en Tito que quiero que me acompañes a verla. Aquí ya es Tito. Es un libro pequeñito, déjame encontrarlo. Aleluya. Gloria a su nombre. Ahora sí que no lo hallo. Aleluya. Está muy chiquito el libro. Ahí está ya. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1, en el versículo 16. Fíjense qué importante es esto. Dicen, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. ¿Ven por qué es tan importante que si nosotros decimos conocer a Dios, no lo neguemos con nuestros hechos? Como en aquellos tiempos, los religiosos de aquellos días, escribas y fariseos, que se sabían la palabra y se sabían todas las escrituras, pero sí al pie de la letra. Y Jesucristo decía a todos los que le seguían, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto es para que veas la importancia que los hijos de Dios hoy en este día tenemos que reflejar al mundo. Amén. Es muy importante, la verdad, que con nuestros hechos no lo estemos negando. Vemos cómo Jesús con sus hechos glorificó a su Padre y como Dios demanda de nosotros que también le sirvamos y que le glorifiquemos. Vamos de nueva cuenta aquí a San Juan, capítulo 12. Aleluya. El versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amado hermano, hemos sido llamados para servir a Dios, no al hombre. Estábamos viendo hoy, no sé cuántos estaban viendo la televisión hoy, multitudes y multitudes de gente siguiendo a un hombre, a un ser humano, ¿verdad? Y Jesús y nuestro Dios, que fue el que entregó su vida por ti y por mí,
quisiera que estas multitudes que van siguiendo a un hombre, así de igual manera buscaran a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que pagó el precio. Nadie más ha pagado el precio. El versículo 2 le dice también al Padre: así como le he dado poder sobre toda carne. Este poder se refiere al poder de limpiar pecados y dar vida eterna. Vamos de nuevamente aquí a San Juan 17. El versículo 2 dice: como me has dado poder, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y a esto ha venido el Señor Jesús, a darte vida eterna, a darnos vida eterna a nosotros. Es el único propósito. Él sí pagó verdaderamente el precio. Dice la palabra de Dios también, a todos los que le recibimos, en San Juan capítulo 1, versículo 12, nos ha dado poder y potestad. Potestad es poder, para que tú y yo seamos llamados sus hijos. Y es que no solamente el ser hijos es ser hijos de nombre, ¿verdad? Ser hijos es demostrar verdaderamente que nosotros somos seguidores y hacemos su voluntad. El versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es la vida eterna? Dice el Señor: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la oración del Señor Jesucristo. Y pedía con aquel clamor diciendo: Señor, que te conozcan a ti, que me conozcan a mí, porque yo he pagado ese precio. Dice: el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí la palabra conocer, porque nosotros no entendemos lo que quiere decir esa palabra conocer. Nos pueden preguntar: ¿tú conoces a fulano de tal? Ah, sí, yo lo conozco, lo he visto. Pero ¿tú conoces a Dios? Oh, sí, he oído hablar mucho de Él. Aquí la palabra conocer es más importante de lo que tú te puedes imaginar. Y quiero que veas una escritura aquí. Si quieres, no quites tu dedo porque vamos a seguir viendo aquí de San Juan. Vamos aquí tantito a Mateo 1:25 para que podamos entender a qué se refiere esa palabra de conocer. No es nada más, ¿te conozco o no te conozco? No. Aquí la palabra conocer en Mateo 1:25, fíjense cómo se usaba en otra manera. Dice la palabra de Dios, amén, ¿la lo tienes? Voy a leer desde el 24, dice: y despertando Josué, porque José le habló, un ángel estaba hablando a José, el esposo de María, del sueño. Dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, le dijo a su mujer: no la toques, no la conozcas. ¿A qué se refería eso? La palabra conocer se usaba a tener relación íntima con su esposa, ¿verdad? Pero no, dice la palabra de Dios en el 25, pero no la conoció, no se relacionó con ella íntimamente hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y así quiere Jesucristo que tú y yo le conozcamos con ese tipo de intimidad. Una intimidad de conocer verdaderamente por completo, como si fuéramos íntimos. Así es como Dios quiere que intimemos con Él. No nada más es conocerle. Hay tanta gente que tú le puedes preguntar: ¿conoces a Dios? Oh, desde luego que sí lo conozco. Pero cuando tú le preguntas: ¿y el Señor te conoce a ti? Ahí es donde de veras no podemos entender. ¿Verdaderamente conocemos a Dios y le estamos nosotros glorificando como sus hijos? Nos vamos a brincar de aquí mismo en el 17, vamos hasta el 11. Dice la palabra de Dios
que Él ya no está en el mundo, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean así como tú, así sean uno, así como nosotros. Y recuerdan que esta era la predicación de hoy, este día, la unidad, la unión, como Dios quiere que nosotros. Dice que Él ya no está en el mundo, que nosotros somos sus hijos, los que nos quedamos aquí en este mundo, y la petición de Jesucristo era al Padre es que seamos uno, uno. ¿Puedes entender lo que es uno? Unidad, o sea que estemos unidos, así como el Padre y el Hijo. Hoy en la actualidad se puede ver entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, esta unidad. Vamos a ver una escritura que desde entonces ya era muy difícil que se pudiera ver esta unidad, y es aquí en Gálatas, aquí adelantito, Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, y esto también nos llega a nosotros, porque somos también parte del pueblo de Dios. Dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿por qué? Por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Vean la importancia, por eso el Señor encerró el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, todo tu entendimiento y toda tu mente. Y el segundo dijo que era similar, y aquí lo está mencionando. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumas unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que se te pegue la gana o lo que quisieres. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hacemos lo que se nos pega la gana, la verdad, y muchas de las veces no sabemos, o sabemos pero no queremos entender que estamos ofendiendo a Dios muchas de las veces con nuestras actitudes. Y es tan triste ver que desde este tiempo ya había ese tipo de problemas con todos los fieles y con todos los seguidores de Jesús. En el versículo 15, nos vamos a brincar aquí hasta el 15, Jesús no pide al Padre que nos quite del mundo. Aquí en San Juan, donde te dije que no quitaras tu mano, dice, o tu dedo, o lo que pusiste ahí, Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Padre no quiere que nosotros quedemos expuestos, ¿verdad?, al mal. Por eso dice, guárdalos, apártalos del mal. Hay una escritura muy bonita aquí en Salmo 121 que quiero que la leas, por favor. Salmo 121. Es muy hermosa, y aquí nos muestra el Señor que Él es el que nos guarda verdaderamente. No hay nadie más que nos puede guardar más que nuestro Dios. Así es de que no puedes decir, pero es que yo no puedo, es que me gana la carne, es que soy débil, es que diario poniendo infinidad de pretextos. ¿Por qué pasa esto? Porque no ponemos o no nos ponemos en las manos de Dios. Dice el versículo, el Salmo 121, está cortito, es el del 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? Viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí viene algo hermoso. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. ¿Entendemos? Jehová es el que nos guarda de todo mal. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿De qué va a guardarnos? De todo mal. ¿Y qué es todo mal? Todo mal. Él guardará tu alma. O sea, ¿qué es lo importante aquí en nosotros, en nuestra vida? Guardar nuestra alma. Porque nuestra alma es la que va a ir a dar cuentas con nuestro Dios. ¿Verdad? Él es el que nos la va a guardar para limpiarla, para purificarla, para que vaya delante del Padre a dar buenas cuentas. Dice el 8, para terminar, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. La palabra del Señor aquí mismo en San Juan 17, el versículo 16, nos vamos a ir al 16. Dice que no somos ya del mundo. Dice, así como tampoco Jesús es del mundo. Así como el Señor está pidiendo que tú y yo nos santifiquemos, porque ya no somos de este mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no nos podemos enredar en las cosas del mundo. Y dice el versículo 16, no somos ya de este mundo. Y nosotros, no sé si tú y yo podemos decir como Jesucristo dijo, porque yo no soy del mundo. En verdad nosotros ya no somos del mundo, ¿verdad? Si en verdad ya no somos del mundo, el Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15. Si ya no somos del mundo, ya no tenemos que hacer las cosas del mundo. Vamos a Primera de Juan. ¿Ya lo tienes, amado? Perdóname que te esté llevando a muchas escrituras, pero es para poder entender un poquito más lo que el Señor nos quiere hoy revelar en este día. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15. Dice la palabra de Dios. No amemos o no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice aquí la palabra? El amor del Padre no está en él, para que veamos nada más. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que hagamos su voluntad, que aprendamos a hacer su voluntad, que no nos mordamos ni nos consumamos unos a otros, que demostremos verdaderamente que somos sus hijos y que hay unidad en nosotros. Porque de otra manera, por más que tú les lleves el mensaje a todas las personas, a todas las gentes, si no ven el testimonio, si no ven en ti que verdaderamente hay un cambio, que hay ese amor para con los demás, créeme lo que no te van a creer. No te van a creer. Porque primeramente está el amar. Y ese amor que Dios nos mostró, ese amor que Dios nos enseñó a través de enviar a su Hijo para rescatarnos, para sacarnos de ese mundo, de este mundo que está lleno de tantas y tantas imperfecciones, pero que Dios quiere que nosotros las pasemos adelante y que le sigamos. Otra petición de Jesucristo en el versículo 17 de San Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos
santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Estamos dejando ser santificados con la palabra de Dios? ¿Estamos permitiendo que el Señor nos santifique con su palabra? Así como Dios envió a su Hijo, dice el 18, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué hemos sido enviados al mundo? ¿Me puedes ayudar tantito? ¿Para qué hemos sido enviados al mundo? ¿Para enredarnos otra vez en los deseos del mundo? ¿O para que el mundo nos envuelva? ¿Para que el mundo nos coma nuevamente? Desde luego que no. Nos ha enviado a este mundo para aprender a librar todas esas tentaciones y todas esas cosas que existen en el mundo. Para eso es que el Señor quiere santificarnos. Dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico. Vean nada más por qué se estaba santificando el Señor por nosotros. Por ti y por mí, dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en su verdad. Aleluya. Qué importante verdaderamente es que tú y yo nos dejemos santificarnos. Nos dejemos llevarnos de la mano de nuestro Dios, porque Él quiere perfeccionarnos cada día. Vamos nuevamente aquí a Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. ¿Lo tienes, hermano? Vamos al versículo, desde el 1, vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3. Dice, mirad, o sea, ve, mira. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo ya no nos conoce. ¿Verdaderamente el mundo ya no nos conoce? Dice, porque no le conoció a Él. Amados, dice el 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, y yo pienso que ya no tarda mucho, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué importancia, ¿eh? Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, amado hermano? ¿No es tu esperanza que el Señor ya venga por este mundo contaminado por tanta maldad, por tantas cosas que están pasando? ¿O quieres vivirlas o quieres pasarlas? Dice la palabra de Dios, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué? Se purifica. ¿Qué es purificarse? Si no es santificarse. Purificar es santificarse. Y esto es lo que el Señor nos pide. Todo aquel que tiene esta esperanza de que el Señor ya viene, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué importancia, hermano, qué importante es que tú y yo nos dejemos limpiar, nos dejemos purificar, dice el versículo 5. Y sabemos que Él apareció. ¿Para qué apareció nuestro Señor Jesús? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Para todos aquellos que andan buscando la forma de encontrar que en el Señor Jesús hay pecado, aquí Juan está diciendo, y no hay pecado en Él, ni le busquen porque no lo van a encontrar. Todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que permanece en Jesucristo. Si tú y yo estamos permaneciendo en Jesucristo, ¿qué dice aquí la Escritura? No peca. Dice, todo aquel
que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Podemos andar por la calle diciendo, yo conocí a Cristo, y con nuestros actos estamos viendo que no le hemos conocido, porque dice aquí que todo aquel que peca no le ha visto y mucho menos le ha conocido. Hijitos, dice todavía Juan más adelante, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. Para eso apareció Jesús, para deshacer todas las obras del maligno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Podemos caer, no hay duda, pero aquí es muy diferente a practicarlo. Es muy distinto. Podemos caer, sucede, ¿verdad? Pero cuando ya lo practicamos, verdaderamente no somos hijos de Dios. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente hay dos. En eso se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia, que no es justo y que no ama a su hermano. Vean nada más esto, y que no ama a su hermano. ¿Quién es tu hermano? Todos. Nuestro prójimo, ¿verdad? Todos son nuestros hermanos. Y el que no ama a su hermano, ¿qué dice aquí la Escritura? No es de Dios. Qué triste cuando nosotros podemos ver que hace falta amor en el pueblo de Dios. Que nada más andamos buscando lugares simplemente para buscar defectos, simplemente para criticar, simplemente para ver en qué estamos fallando. Y ni tú ni yo podemos ponernos en lugar de jueces, porque el único juez es Dios, el que nos va a juzgar. Lo que Dios lo que Dios nos mandó aquí a esta tierra no es para juzgar a tu hermano, es para amar a tu hermano. Esto es para lo que Dios nos mandó, para amarlo con todos sus imperfecciones y todos sus defectos. Porque así nos amó nuestro Señor, con todas nuestras imperfecciones y con todos nuestros defectos. Y seguimos adelante cada día buscando la manera de perfeccionarnos, de santificarnos, de buscar cada día estar más cerca de nuestro Señor. ¿Y para qué vamos a ser santificados? ¿Para qué vamos a santificarnos, diría yo? Para que crean en Jesucristo por nuestra palabra y por nuestro testimonio. Si no nos santificamos, no van a creer por más que brinques, saltes y eches maromas. Como alguien dijera, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? Por eso es que debemos santificarnos. ¿Para qué? Para que la palabra y nuestro testimonio sean, dice el versículo 20 de aquí mismo de San Juan 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está rogando aquí el Señor? Mas no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por todos los que tú le vas a hablar, por ellos está rogando el Señor, por todos los que van a ser también rescatados de la perdición, por ellos también está rogando Jesucristo, porque tú les vas a hablar y tú les vas a llevar el testimonio y van a creer en Jesús. ¿Por qué? Por tu palabra que les vas a decir. Otra vez te lo voy a leer para que lo puedas entender y pueda
penetrar en nuestro cerebro, que a veces anda medio lleno de teflonos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, dice el Señor, van a creer en mí por la palabra de todos mis hijos. ¿Verdad? Por la palabra de todos ellos. Por eso es que tenemos que buscar esta santificación. Y otra vez vuelvo a preguntarte y me vuelvo a preguntar, ¿pero para qué me santifico? Dice el versículo 21 todavía. Para que todos sean uno. Para eso es que tenemos que santificarnos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Si no hay esta unidad en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, no van a creer. Hay tantas denominaciones, hay tantas sectas, hay tantas creencias que se han desviado de la verdadera palabra de Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque no han buscado verdaderamente al que une, al que santifica. Dice la palabra de Dios que todos los inconversos van a creer, dice el 21, por tu palabra y por la mía. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Quién es el mundo? Todos los que están perdidos y tienen que creer por tu testimonio y por mi testimonio. Y Dios nos ha mandado a eso. Entonces, Dios, ¿qué demanda de ti y de mí? Cada día buscarlo más. Cada día meternos más en su presencia. Cada día dejar más las cosas del mundo. Que cada día se vea menos Ramón, pero que se vea más Jesús en Ramón. Así es lo que debe de pasar y debe de suceder en nuestras vidas. Si no, es por demás que tú y yo sigamos hablando. Y por eso es que hay tanta división también. Dice la palabra de Dios en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Y vuelve a repetir aquí. ¿Por qué tanta repetición y tantas veces el Señor dice, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno? Porque esto es lo que Dios quiere de nosotros, unidad. ¿A cuál padre que tiene aquí, que tiene hijos, le gusta que sus hijos estén diario como perros y gatos, para no decir más bonito? ¿A quién padre le gusta que así estén los hijos? ¿Verdad que no? Aquí cualquier padre que tenga hijos va a querer que sus hijos estén unidos, que se amen, que se quieran. Me da pena a mí decírtelo, pero algo que a mí me molestaba mucho cuando todos mis hijos estaban chicos era verlos que estaban peleándose, que estaban como perros y gatos. Imagínate el padre, cómo siente cuando hay esa desunión en sus hijos. Cuando nada más nos encontramos o nos buscamos o nos vemos para buscarte tus defectos, para ver en qué estás fallando, para ver en qué no estás haciendo, para ver en qué estás mal. No me corresponde a mí ni a ti el estar juzgándote, ni el estar viéndote. Me corresponde a mí y a ti el estar bien con mi Padre. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, el estar bien con nuestro Padre. De lo demás Él se encarga, porque nuestro Dios es un Dios personal. Y no porque yo sea salvo, mis hijos son salvos. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos. Dios solamente tiene hijos. Y Él quiere que todos seamos sus hijos. Y que todos le busquemos personalmente como hijos. ¿Verdad? No porque yo ya recibí al Señor y ya soy salvo, ya puedo decir, no, pues mi hijo ya es salvo. No, también mi hijo tiene que hacer un encuentro personal con Dios, aceptarle, seguirle y hacer su voluntad. Si no,
no es hijo de Dios. Y Dios, como les decía, no quiere nietos. Dios nos ha dado aquí en el 22, dice, la gloria. Dios nos ha dado su gloria para que seamos uno. Esto es, que estemos unidos, así como Jesús y el Padre son uno. Cristo en nosotros, dice la palabra de Dios en el 23. Cristo en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. No sé si tú entiendes lo que quiere decir perfección. ¿Qué quiere decir perfección? Que a Dios le gustan las cosas bien hechas. Le gustan las cosas perfectas, ¿verdad? Algo que a mí me ha dado mucho éxito en mi trabajo, por así decirlo, es que el que me enseñó a trabajar, mi hermano que me enseñó a trabajar, era muy perfeccionista. Y no le gustaba que hiciéramos las cosas al aventón, al ahí se va, como todos los cristianos que a veces hacen las cosas al ahí se va o al aventón, al menos muchos. Si vas a hacer algo para el Señor, hazlo en perfección, porque Dios es perfecto y Él quiere perfección. Quiere perfeccionarte a ti y quiere perfeccionarme a mí. Cuesta trabajo, créemelo, pero no es imposible. Para Dios no hay cosas imposibles. Yo en ellos, dice el Señor, Dios está en nosotros y Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo, para que nosotros seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Qué hermosa palabra. Qué hermoso pensamiento. Y qué hermoso petición de Jesús para el Padre. Que nosotros seamos perfectos. Yo siento que el Señor no ha de estar tan contento porque ha visto mucha desunión en su pueblo. No estoy refiriéndome a esta iglesia, estoy refiriéndome a la iglesia universal. Tantas divisiones, tantas creencias, atacándose unos a otros y diciendo, pues no creas en fulanito porque él cree en estas cosas y hace estas cosas, y no creas en sutanito porque él anda mal, porque él predica cosas que... Amado hermano, vuelvo a repetirte otra vez, no está en nosotros el juzgarles. En nosotros es buscar esa unidad y esa perfección. Dice el versículo 24, ¿para qué tantas cosas? Padre, dice, aquellos que me has dado, fíjate nomás, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Qué hermoso que Dios nos ha amado. Hoy Dios nos está llamando a ser unidos en amor y en santidad, para que podamos estar en el mismo lugar donde Jesús está, para que podamos ver la gloria de Dios, la gloria que Dios ha dado, porque Dios nos ha amado a ti, a mí y a Jesús desde antes de la fundación del siglo. Para terminar, vamos viendo el versículo 25, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Nosotros, el pueblo de Dios, hemos conocido a quien envió Dios Padre a su Hijo. Jesús nos ha dado a conocer a Dios Padre y lo seguirá dando a conocer
a través de sus seguidores, o sea, a través de ti y de mí. Seguiremos dando a conocer el amor de Dios, ese amor que Dios nos ha dado, pero debe verse reflejado en nuestras vidas, demostrando que somos verdaderamente sus hijos, porque somos unidos en su amor y en su gloria. Ponte de pie, por favor, amado hermano. Dice el versículo 26, qué hermoso: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Padre Santo, en esta palabra, Señor, que tú estabas en una situación bastante difícil, Señor, porque tú ibas a ser masacrado, tú ibas a ser muerto, ibas a ser escupido, ibas a ser abofeteado. ¿Por qué? Por mí, por nosotros, Padre Santo. ¿Y qué tú estabas pidiendo al Padre, Señor? Estabas pidiendo por nosotros, tus hijos, Dios, para que nosotros seamos unidos y seamos perfectos. Y te busquemos cada día y llevemos tu palabra a todos los demás, a todas aquellas personas que no te conocen, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Si pecábamos antes, Señor, gracias porque tú nos has rescatado. Porque ahora si caemos, ya no es porque estemos practicando el pecado. Y si llegásemos a caer, tenemos un abogado fiel y justo, que nos perdona, que nos rescata, que aboga por nosotros y dice al Padre que nos siga queriendo, que nos siga amando y que nos siga llevando adelante. Que no desistamos, que no claudiquemos, que no nos alejemos, que nosotros no seamos engañados por el enemigo. Nosotros, Padre Santo, queremos reflejar tu gloria en nosotros. Queremos glorificarte con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, para poder llevar un evangelio genuino a todas aquellas personas que tú vas a salvar, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Llévanos de tu mano. Muéstranos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que necesitamos, oh Dios, estar bien unidos. Necesitamos, Señor, no mordernos unos a otros, sino amarnos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia